la parte de patología de psicología, y de ahí ya viene el examen final. Y ya prácticamente estamos acabando el ciclo, ¿ya? Entonces, es importante que nos pongan las filas, estudien, más todavía los que de alguna forma están llevando el curso, ¿no? Porque algunos compañeros entiendo que están llevando cursos de pediatría, de externado y diferentes cursos que probablemente les esté quitando, que no estén a disponibilidad del curso para poder aprobarlo, ¿no? Entonces, por favor, queremos que todos puedan aprobar, pero que estamos a pocas semanas, la idea es que puedan seguir estudiando, ¿ya? Porque sé que están muy inconvenientes en externado, en pediatría, que estaban comentando con bastante trabajo. La carrera de medicina es así, es parte del desarrollo o el aprendizaje que nosotros podamos tener. ¿Ya? Entonces vamos a ir al revés. He visto que algunos compañeros han aprobado el examen, ¿no? Y el examen no ha estado nada complicado. Es decir, más me llama la atención que algunos compañeros hayan desaprobado. Dentro de lo malo, los que han desaprobado no han desaprobado con notas tan bajas, es decir, han desaprobado con 8, 9, 10, que no, todavía tienen opción de poder seguir en el curso, ¿no? Pero ya si tienen notas muy bajas, más la PC1 y la PC2, estás bajo, es bien complicado, porque ya tendrías que sacar muy buenas notas en la PC3 y en la PC4, ¿ya? Pero finalmente todos sigan motivados, chicos, es decir, hasta el momento, como a mí que me gusta el fútbol, el partido está recién en el primer tiempo. Nos falta el segundo tiempo, ¿estamos de acuerdo? Nos faltan todavía 2 evaluaciones. Y hasta ahorita está en juego solamente 50% de la nota. Opciones de aprobar, todavía. Pero sí, como les comento, ponerse las pilas. ¿Ya? Entonces vamos a ir desarrollando un poquito cada unos puntos para poder ir avanzando.
Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, vamos entonces, lo primero que vamos a realizar son un poquito los escenarios, ¿no? Que esto van a venir para su evaluación de la siguiente fin de semana. Entonces, antes de empezar con esto, lo que hay que recordar es que, acuérdense, ¿no? Que la distribución de nuestro agua corporal total está relacionado, ¿no? Que el 60% de la parte del cuerpo humano es agua, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Que es el 60%, ¿sí? Y que esto de alguna forma lo podemos dividir entre la parte del líquido, ¿no? Intracelular y el líquido extracelular, ¿no? El líquido intracelular, ¿cuánto es? Es el 40%. Y el líquido extracelular se divide en dos, ¿no? En el intersticial, que es el 15%, y el vascular, o plasmático, que es el 5%. Esta es la distribución normal. Entonces, ustedes entenderán, por lo tanto, que cuando yo pierdo agua, ¿no? o gano agua por algún motivo, generalmente lo que hace mi cuerpo es tratar de compensarlo, ¿no? Y que esto generalmente está regulado por temas de osmolaridad, ¿no? Siempre el agua, ¿qué va a buscar? ¿Más osmolaridad o menos osmolaridad? Más osmolaridad. La zona donde de alguna forma tenemos nosotros mayor osmolaridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, acuérdense, eso lo han aprendido en la parte de fisiología. Es decir, si yo tengo acá a mi parte, vamos a ponerlo. Si yo tengo una membrana permeable, tengo acá dos partes diferentes, el agua ¿dónde va a ir? Donde haya mayor osmolaridad. Y mayoritariamente nuestra osmolaridad está dado ¿por qué? Está dado por el sodio, ¿sí? Acuérdense la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Esto es lo que encontré. 2 veces el sodio más ¿qué? Glucosa sobre 18 más urea sobre 6, ¿no? Generalmente a veces la urea no lo utilizamos y solo queda la fórmula de 2 veces el sodio más glucosa sobre 18, ¿no? Por lo tanto, las sustancias que van a darle osmolaridad a nuestra sangre son el sodio y la glucosa. Pero si yo quisiera de alguna forma decir cuál es el más importante, es el sodio, porque 2 veces el sodio. Entonces, prácticamente nuestra osmolaridad está dado por el sodio, ¿no? Para entenderlo mejor. Entonces, siempre por estas membranas permeables, el sodio, el agua siempre va a buscar donde hay mayor cantidad de sodio o donde encontramos mayor osmolaridad, pues también puede ser el tema del sodio. Nuestra osmolaridad normal es entre 280 miliosmoles a 295. Por lo tanto, mayor esto hay aumento de la osmolaridad y menor de esto hay disminución de la osmolaridad. ¿Ya? El otro concepto importante es entender que es cuando tenemos sustancias isotónicas, hipotónicas o hipertónicas, ¿no? Por ejemplo, isotónico es cuando tiene la osmolaridad, ¿no? o la osmolaridad es muy parecida al plasma, ¿no? Por lo tanto, es una sustancia que tiene entre 280 a 295 milimoles, ¿sí? En cambio, si una solución es hiperosmolar, probablemente la osmolaridad va a estar por encima de 195 y la sustancia es hiposmolar va a estar por debajo de 280. ¿Ya? Es el otro concepto que hay que tener para poder entender esto. Entonces, ustedes se dan cuenta, vamos a ver por acá, ¿no? Hay dos puntos importantes, vamos a hacer como si esto fuera algo normal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Mi líquido extracelular, mi líquido intracelular, ¿no? Y acá voy a poner acá la osmolaridad, ¿no? Lo voy a pintar un poquito. Entiéndase que esto es lo normal, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos agua en el líquido extracelular, en el intracelular y tenemos una osmolaridad. Ya hablamos de la osmolaridad normal, ya dijimos que esto aproximadamente es el 40% y que esto es el 20%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así, esa es la distribución que tenemos y nuestra osmolaridad está entre 280 o 290. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos tener diferentes escenarios. Podemos tener un escenario donde hay contracción de volumen, por lo tanto, ¿qué hay? Pérdida o aumento de volumen. Pérdida de volumen, ¿no? Y tenemos otros escenarios donde puede haber expansión de volumen, ¿no? Por lo tanto, puede haber ganancia de agua. Ganancia de agua. Por ejemplo, vamos a analizar este primero, ¿no? Diarrea. Una diarrea, lógico, pero tiene que ser una diarrea isosmótica. ¿Qué significa isosmótica? Que yo pierda, si estoy perdiendo agua,
¿no? Que tiene que ser la misma cantidad de pérdida de agua que de electrolitos, en este caso sodio. Porque si yo pierdo más agua, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a aumentarse. O si yo pierdo una diarrea que pierde mucho sodio, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar el agua, ¿no? Entonces, es una diarrea isosmótica, ¿no? ¿Qué significa isosmótica? Que voy a perder la misma cantidad de agua que la misma cantidad de electrolitos, en este caso el sodio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como la pérdida finalmente va a ser equilibrada, digamos, tanto de agua como electrolitos, solo lo que voy a perder que es volumen, ¿no? Porque finalmente, al ser isosmolar, finalmente el agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? Pero ¿qué va a pasar con la molaridad? No va a cambiar. Bueno, prácticamente es lo mismo que esto. Si la molaridad que es esta, no cambia. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar con el líquido extracelular? Disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está con diarrea y está perdiendo con ese plasma, está perdiendo agua con electrolitos. Entonces, este es el primer escenario. ¿Cómo lo compensaríamos? Dándole qué tipo de sustancia. Si estoy perdiendo una sustancia isosmolar, ¿cómo sería mi compensación? Electrolito. Claro, pero ¿qué le daría? Cloruro de sodio 0.9%, que es una solución isosmolar, o sal de hidratación molar, que es una solución relativamente isosmolar. Entonces, esas dos son las formas que podría yo compensar al paciente, ¿no? No solamente estoy viendo el tema del tratamiento. Entonces, ¿qué les podemos, o qué les pedimos, o que les podríamos pedir a ustedes en las evaluaciones que son? Uno, que puedan dibujar el escenario, ¿no? Por ejemplo, un caso de un paciente que viene, que está años con diarrea profusa, donde se determina, ¿no?, que es una diarrea isosmolar. Dibújenos, ¿no?, el escenario, ¿no?, de contracción de volumen por diarrea, o indíquenos cómo estaría, por ejemplo, ¿no?, el líquido extracelular, ¿no?, que le ponemos acá, disminuido, ¿sí? Cómo estaría el líquido intracelular normal y cómo estaría la osmolaridad normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ese es el escenario. No hay mayor variación. Nos vamos al otro. Por ejemplo, pérdida en el desierto, fiebre, diabetes insípida. Entonces, vamos para recordar un poco de esto. No sé si quieren acá escribir, tomar alguna foto o algo, si nos seguimos. ¿Sí? Ok, sí. Para borrar. Ok. Entonces, vamos a ver el tema ahora de la parte donde vamos a tener pérdida de volumen, pero donde vamos a perder de alguna forma más agua. Donde vamos a perder más agua que electrolitos, ¿no? Esa es la característica. Acá tengo pérdida en el desierto. Por ejemplo, una persona que se pierde en el desierto va a tener una sudoración profusa. Va a tener una gran deshidratación. ¿Estamos de acuerdo? Un paciente con fiebre persistente se puede deshidratar por aumento de pérdidas insensibles. O un paciente con diabetes insípida, lo mismo, ¿no? Para eso hay que recordar rápidamente. A ver, tengo acá, ¿no?, mi hipófisis. Y tengo acá arriba mi hipotálamo, acuérdense, ¿no? Tengo el núcleo supraóptico y el paraventricular, que lo que van a secretar es hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética tiene dos estimulantes importantes, que son, uno, el aumento de la osmolaridad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la disminución de la presión arterial. Estos dos efectos importantes lo que van a hacer que finalmente se secrete la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene dos receptores, B1, B2. El B1 mayoritariamente, ¿dónde va a estar? Va a estar en el túbulo colector, y lo que hace es reabsorber agua, ¿no? Reabsorber solamente agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el B2 es un vasoconstrictor, ¿ya? Esto más que todo se utiliza en la parte de shock, ¿ya? Entonces, eso es lo fisiológico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente que está perdido en el desierto, o que tiene una diabetes insípida, o pérdidas, ¿no?, por fiebre? Lo que va a tener es lo siguiente. Vamos a analizar este caso. Imagínense esta persona que tiene diabetes insípida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la diabetes insípida? Vamos a poner por acá, ¿ya? En la diabetes insípida, lo que tiene el paciente es diabetes insípida. Tenemos dos, ¿no? La central y la periférica. En la central, que voy a tener, ¿no?, que no hay producción de hormona antidiurética. Mayoritariamente, ¿por qué? Lesiones neurológicas, ¿no? Traumatismos encefalocranianos, tumores por los periodos quirúrgicos, ¿no? Y en la parte periférica es que sí tengo hormona antidiurética, pero ¿qué va a pasar? Estos receptores B1, ¿no?, con la coaporina 1, no van a poder
actuar adecuadamente, que actúe adecuadamente las hormonas tiroides, va a haber una resistencia a la utilización de las hormonas tiroides. Por lo tanto, en la central falta hormona tiroides y en la periférica hay una resistencia. No, mayoritariamente la parte periférica es por temas de medicamentos, ¿no? Litio, por ejemplo, ¿no? Algunos anticonvulsivantes, ¿no? Hipercalcemia, hipocalemia, ¿no? Que pueden producir de alguna forma una diabetes insípida central. ¿Ya? Entonces, imagínense este paciente que tiene diabetes insípida central. ¿Qué creen que va a tener? ¿Cómo va a estar su orina? ¿Aumentada, disminuida, no varía? Aumentada. Ok. ¿No? Una de las características del paciente que tiene diabetes insípida es la poliuria, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la hormona antidiurética es importante para qué? Para resolver la orina. Entonces el paciente que va a empezar a orinar litros, 6, 7, 8, 9, 10 litros, depende del cuadro de gravedad. Por lo tanto, ¿pero qué va a perder más? Agua. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el agua, ¿cómo va a estar? Disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Dónde? En el líquido extravascular. Así es. ¿Pero qué va a pasar? Si el agua disminuye, ¿qué creen que va a pasar con el sodio? Porque solo estoy perdiendo agua. En la diabetes insípida lo único que estoy haciendo es perder agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? Si pierdo solamente agua, ¿qué va a pasar con el sodio? Va a aumentar, o sea, ok, aumenta el sodio. Y si aumenta el sodio, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Aumenta, muy bien. La osmolaridad aumenta, ¿no? La osmolaridad sérica. Porque acá también podemos poner la osmolaridad urinaria y el sodio urinario, también podríamos ponerlo, ¿no? Para poder tener un mejor escenario, ¿ok? Entonces, ¿qué explicábamos al inicio? ¿No? De que el agua, finalmente, ¿de dónde va a ir? Va a ir de la parte, acá como estaba el sodio dijimos, aumentado, ¿no? Entonces, ¿el agua a dónde va a tratar de ir? ¿Hacia donde hay mayor cantidad de sodio o donde hay menor cantidad de sodio? Mayor. Por lo tanto, este líquido intracelular, ¿a dónde se va a ir? Al líquido extracelular, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, también va a haber disminución del volumen en el líquido intracelular. ¿Okay? ¿Por qué? Porque finalmente el agua se está yendo a donde hay mayor osmolaridad. ¿El paciente qué va a pasar? ¿Se va a empezar a deshidratar más? Sí. Claro, porque no solamente está perdiendo agua del líquido extracelular, sino también del líquido intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Hay una deshidratación mayor. Entonces, ¿cómo creen que estaría la osmolaridad urinaria en este paciente? Si es que está perdiendo agua. ¿Cómo? No, pues al revés. La osmolaridad acá ¿qué dijimos? Acá ¿cómo va a estar? Disminuida. Porque no va a estar diluida su orina. Por lo tanto, la osmolaridad va a estar disminuida. ¿Y cómo va a estar el sodio urinario? ¿Está bien? Disminuido. ¿Sí o no? Así es. ¿Sí? Todas estas características son las que voy a ver en una diabetes insípida. A ver, ¿cómo la trataría? Ya dijimos, la diarrea, sale de hidratación oral, ¿estamos de acuerdo? ¿No? O cloruro de sodio isotónico. Mira, a este paciente con diabetes insípida o con pérdidas en el intestino, ¿cómo lo trataría? Hidratación. ¿Con la misma solución? ¿Con cloruro de sodio? No. ¿Qué le falta más a este paciente? ¿Agua o sodio? Agua, muy bien. Agua bioral, si es que lo tolera o por zona nasogástrica, ¿estamos de acuerdo? Porque una hipernatremia severa puede producir una alteración neurológica, ¿estamos de acuerdo? Sí, okay. Y lo otro que podemos de alguna forma nosotros tener es la parte de la, ¿no? la parte de la osmolaridad que puede de alguna forma disminuir. Entonces, ¿qué necesito yo? Darle soluciones que no sean ni hipertónicas ni isotónicas, sino se les llama soluciones hipotónicas. ¿Qué significa una solución hipotónica? Que tiene de alguna forma más cantidad de agua que de sodio. ¿Cómo la podemos preparar? Simple. 1 litro de agua destilada, una ampolla o media ampolla de hipersodio, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? al 20%, y ahí tengo una solución isotónica, no hipotónica, ¿no? Esa es la presentación. Entonces, la idea, ¿no? es darle lo que le falta. ¿Y qué le falta? Agua, ¿no? Porque si yo le doy mucho cloruro de sodio, ¿no? Un cloruro isotónico, le doy una solución hipertónica, ¿qué voy a hacer? Lo puedo matar porque lo voy a producir más hipernatremia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Quedó claro? Ok. ¿Sí quedó claro? Ok, muy bien. Seguimos. La insuficiencia suprarrenal. No, que esa es otra forma de contracción de volumen. Acuérdense que en insuficiencia suprarrenal primaria vamos a tener pérdida de ¿qué? De hormonas, ¿sí o no? ¿Cuáles son estas hormonas?
¿Qué pasa? ¿Qué hormonas van a estar alteradas? Ya, claro, pueden estar alteradas también las hormonas sexuales, pero ¿cuáles son las más importantes? El cortisol y la aldosterona, así es, ¿no? Entonces, imagínense, a ver, un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal, que vamos a ir borrando. A ver, entonces, ¿la aldosterona para qué es importante, chicos? ¿Para qué? ¿Para reabsorber qué? Agua y sodio, ¿estamos de acuerdo? El sodio jala agua, acuérdense. ¿Estamos de acuerdo o no? Sodio y agua, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? La aldosterona, su función, ¿cuál es? Esa. Reabsorbe sodio, reabsorbe agua y excreta potasio y excreta hidrogenio, ¿no? Esa es de alguna forma la función más importante de la aldosterona en el túbulo colector, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar en este paciente? ¿No? Y el cortisol también tiene un efecto muy parecido, es decir, tiene un efecto también muy parecido a la aldosterona, ¿ya? Por lo tanto, en un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, ¿cómo va a estar de alguna forma, o cómo creen ustedes que va a estar el agua? Si es que decíamos que la aldosterona normalmente retiene agua y sodio, ¿cómo creen que van a estar? ¿Cómo va a estar el agua? ¿Cómo va a estar el agua? ¿Disminuida? Claro. Porque si no reabsorbemos agua, ¿cómo va a estar el agua? ¿No? Va a estar disminuido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así es. ¿Y cómo va a estar el sodio? El sodio también va a estar disminuido. Pero acuérdense la funcionalidad de la aldosterona, ¿no? La aldosterona tiene esa funcionalidad, ¿no? Que aparte de la suprarrenal va a haber hipercalemia, acuérdense, ¿no? Es otro dato importante, que no es lo que estamos enfocando ahorita, ¿no? Porque ese es un tema más de nefrología, ¿no? Sino en este caso para que puedan entender. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Bien. ¿Perdemos volumen del líquido extracelular? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con la osmolaridad? La osmolaridad va a disminuir, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué dijimos? ¿Cómo está el agua y cómo está el sodio? El sodio va a estar disminuido, por lo tanto, ¿cómo va a estar la osmolaridad acá? Disminuida, ¿sí o no? Porque el sodio está disminuido. Eso es lo que recuerdan. Acá lo hemos puesto. Acá lo hemos puesto. Acá, perdón. Entonces, ¿el agua dónde se va a ir? Hacia donde hay mayor osmolaridad. En este caso, ¿dónde hay mayor osmolaridad? En el líquido intracelular, porque acá el sodio está abajo, ¿no? Y el agua está abajo, ¿no? Entonces, acuérdense, son escenarios, ¿no? Isosmótica, ¿no? O de alguna forma cuando hay osmolaridad conservada, ¿no? Acá cuando hay osmolaridad alta o hiperosmolaridad, y acá es cuando hay osmolaridad baja o hiposmolaridad, ¿no? Son escenarios, ¿no? de osmolaridad normal, de hiperosmolaridad y hiposmolaridad. Pero en este caso, ¿qué ha habido? Contracción de volumen. Dice, ¿qué ha pasado? Con un paciente ha perdido volumen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, tratamiento. ¿Con qué le daríamos a este paciente? Claro, podría ser en una parte inicial, no descarto, está bien cloruro. Pero ¿qué sería más importante? Darle las hormonas que les faltan, ¿no? El cortisol, ¿no? Como parte importante, ¿no? Le podríamos dar el cortisol, que en ese caso le damos hidrocortisol endovenoso o prednisona bioral, depende del cuadro clínico. Y para que no pierda sodio, ¿qué le damos? A ver, ¿cuál de los corticoides tiene mayor efecto mineralocorticoide? Prednisona. Porque la mayoría de corticoides tienen efecto, ¿no? Glucocorticoides, ¿estamos de acuerdo? La hidrocortisona, la dexametasona, la prednisona. Pero de todos, ¿cuál es el que tiene mayor efecto mineralocorticoide? La fluorcortisona. Entonces, lo que tengo que tratar de darles es la reposición, porque finalmente eso no solamente va a mejorar el tema mineralocorticoide, pero glucocorticoide, sino también mineralocorticoide. Es decir, va a hacer que se reabsorba mejor el sodio y el agua, ¿no? ¿Ya? Muy bien, estos escenarios que son escenarios de contracción. ¿Ya? Ahí ya no sé qué. Sí. ¿El fármaco es? Fluorcortisona. Que es de todos los corticoides el que tiene mayor efecto mineralocorticoide. ¿Ya? Muy bien. Ahora nos vamos al otro escenario. En este escenario, ¿qué era? Perdíamos volumen, ¿estamos de acuerdo? En este escenario va a ser al revés. Lo que vamos a hacer es ganar volumen. Por lo tanto, ¿cómo se llamará? Expansión, ¿estamos de acuerdo? Y lo mismo, vamos a tener expansión
isosmótica, hiperosmótica o hiposmótica. ¿Sí? Pues puedo tener este escenario. Por ejemplo, este escenario. A un paciente, imagínense, un paciente que no tiene ninguna enfermedad, le pongo una vía y le chorreo un litro de cloruro. ¿Qué va a pasar? Cloruro de sodio el 0.9%. ¿Qué va a pasar? Le estoy dando más volumen, ¿sí o no? Pero ¿cuál va a ser el problema? Que le estoy dando más volumen, sí. Claro, le estoy dando, lo puedo congestionar y mil cosas, pero finalmente le estoy dando una solución de qué tipo? Isotónica, ¿no? Por lo tanto, si le doy una solución isotónica, ¿no? Isotónica, ¿qué pasaría? Ese litro, el cuerpo lo puede compensar en una persona joven. Lo que va a aumentar, ¿qué es? El líquido extracelular. Pero como le estoy dando la misma cantidad de agua y sodio, finalmente no se va a afectar la osmolaridad. La osmolaridad se mantiene, estamos acá. La osmolaridad no cambia. Y el agua y líquido intracelular no va a cambiar porque no hay cambios de osmolaridad. Es decir, le estoy dando la misma cantidad de agua y sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero acá, netamente, ¿qué pasó en este escenario? Aumentó el líquido extracelular. ¿Ya? Ahora nos vamos al otro. Ingesta excesiva de cloruro de sodio. ¿No? ¿Eso qué es? La sal. Por ejemplo, te fuiste a lo que le gusta el ejemplo que dan a veces el doctor Silva y el doctor Vargas, ¿no? La canchita, ¿no? La canchita que vas al cine, o a la fiesta infantil, o te comes pues una papa light, ¿no? Te comes una papa light gigante, bolsón. O lo otro, ¿no? Que te ponga un cloruro, lo mismo así como dije, pero que ponga un cloruro hipertónico, ¿no? Un cloruro al 3 o al 7%, imagínate. Esto está lleno de alguna forma lleno de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, ¿qué va a pasar? Acuérdense que fisiológicamente, ya sea con ese paciente que le he puesto cloruro endovenoso, no es fisiológicamente, sino cuando yo, de alguna forma, el principal estimulante para la secreción de hormonas antidiuréticas que decíamos era la hiperosmolaridad. Entonces yo como mucha canchita que me va a dar sed. Me va a dar sed. Entonces, de alguna forma, ¿para qué? Para tratar de expandir volumen, ¿no? Pero ¿cuál es el tema acá? Ok, le puse una solución hipertónica. ¿Ya? Pero puedo poner el ejemplo. Un cloruro de sodio, ¿no? Endovenoso al 3%. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Le estoy dando de alguna forma agua, sí, es decir, estoy expandiendo volumen, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque le estoy dando un cloruro de sodio endovenoso 3%, ¿pero qué? Hipertónico. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá con el sodio? Va a aumentar, así es, ¿no? Así es, decir. Entonces, por lo tanto, si aumenta el sodio, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? ¿Qué dijimos? Sodio, osmolaridad, relación directa, ¿no? Aumenta el sodio, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Aumenta, ¿ok? ¿De qué pasa acá? Aumenta la osmolaridad. Pero como acá está de alguna forma aumentada la osmolaridad, el líquido intracelular, ¿a dónde se va a ir? ¿O se queda ahí o se va a algún lado? Acá. ¿Por qué? Porque acá hay más osmolaridad, por lo tanto va a haber pérdida de qué? O el agua, o va a haber pérdida también de líquido intracelular. Esa es la parte explicativa, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, ¿cómo lo manejo? El éxito sobrellenado de volumen. Claro, acá habría que ver de alguna forma cómo compensar el dato, no ver exactamente por qué se le ha dado, ¿no? Porque finalmente lo que van a hacer estos pacientes, si es que tú le sigues dando mucho cloruro de sodio o soluciones hipertónicas, lo que te va a hacer hipernatremia, ¿no? Hipernatremia, que eso es. Pero por eso se utiliza mucho en ¿qué? En traumatismos encefalocranianos, donde hay edema cerebral y lo que tú necesitas darle soluciones hipertónicas, ¿para qué? Para que finalmente disminuya el edema, ¿no? Jale agua por osmosis, lo mismo, ¿no? Jale agua en la parte neurológica del cerebro y finalmente eso hace que disminuya la hipertensión endocraniana, ¿no? O el edema cerebral. El edema cerebral y eso hace que disminuya la hipertensión endocraniana. ¿Ya? Muy bien, el CIJAT. El CIJAT es lo contrario, acuérdense, de la diabetes insípida. ¿Estamos de acuerdo? En el CIJAT lo que va a haber, como dice su nombre, una secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Doctor, pero no quedó claro. ¿Acá por qué lo tratamos? ¿En cuál? A esto, acuérdate que acá hay expansión de volumen, ¿no? Lo ideal es restringirle, es decir, ver exactamente la indicación. Porque finalmente, si tú le estás dando cloruro de sodio a un paciente, hay que ver, ¿no? Si es decir, la indicación, la única indicación validada mundialmente para dar esta solución es que el paciente tenga una hipertensión endocraniana o quieras corregir una hiponatremia, que el paciente, por ejemplo, esté una hiponatremia severa, es decir, que el paciente esté con convulsiones o esté en estado de coma. Entonces, para ahí que le hago, le doy soluciones hipertónicas para subir rápidamente el sodio en hiponatremia, ¿no? Y cuando hay hipertensión endocraniana, para disminuir la hipertensión endocraniana y el edema cerebral, ¿no? Entonces, esa es la indicación, porque finalmente
Es decir, lo que tendrías que hacer en este caso es suspenderlo acá, suspenderlo, ¿no? Si no amerita, lo suspendo acá, le suspendo. ¿Sí? En cambio, en SIHAT es diferente. Ahí sí habría que darle algunas cosas. Por ejemplo, en esa paciente que tenía diabetes insípida, ¿qué le puedo dar? Análogos de la hormona antidiurética, ¿no? Análogos de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Quién se acuerda? A ver, nombre. ¿Ah? Desmopresina, muy bien, ¿no? La desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética y le damos a los pacientes que tienen diabetes insípida, ¿no? El SIHAT. En el SIHAT, ¿qué sucede, chicos? El SIHAT mayoritariamente es producido por patologías pulmonares, por ejemplo, tuberculosis, neumonías, más que todo por atípicos, ¿no? Cánceres microcíticos pulmonares, también puede ser por neoplasias cerebrales o tumores cerebrales o hemorragias cerebrales, ¿no? También. Y farmacológicos, ¿no? Mayoritariamente el SIHAT también puede ser por fármacos, ¿no? Más que todo los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que de alguna forma están relacionados, la meticlina, que está relacionado con SIHAT, ¿no? Como medicamentos. En el SIHAT es diferente. En el SIHAT, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de la secreción de qué hormona? Antidiurética. ¿Cómo se llama esto? Secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué va a haber? De forma patológica se va a secretar mucha hormona antidiurética, ¿no? Entonces, si se secreta mucha hormona antidiurética, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Lo siguiente. En el riñón, ¿qué va a pasar? Va a empezar a absorberse agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Un montón de agua. ¿Pero qué va a pasar con el sodio? Nada, porque lo que reabsorbe, ¿qué es la hormona antidiurética? Agua, no reabsorbe sodio. Entonces, si yo empiezo a reabsorber agua, ¿qué va a pasar con el sodio? Mayor, acuérdense, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio entre solutos y solventes? ¿No? En este caso, por ejemplo, ¿qué está aumentando? El solvente, y el soluto está, no varía, o porque estoy yo de alguna forma reteniendo mucha agua. ¿Qué va a pasar con el sodio? Se va a diluir, ¿no? O hemodiluir. Por lo tanto, el sodio, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Va a disminuir. Entonces, acá en ese caso, ¿qué va a pasar? Para entenderlo. ¿Qué va a pasar con el líquido extracelular? No, aumenta, pues. ¿Qué estamos haciendo con el agua? Aumenta. Pero ¿qué va a pasar con el sodio? Se diluye, ¿sí o no? ¿Y qué dijimos? El sodio con qué está relacionado con la osmolaridad. Si baja el sodio, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Baja la osmolaridad. Ok, muy bien. ¿Y el agua hacia dónde se va a ir? Si acá la osmolaridad está baja y la osmolaridad acá está aumentada, ¿hacia dónde se va a ir el agua? Hacia acá, ahí está. Así es. ¿Por qué? Porque la osmolaridad está mayor acá. Entonces, ¿cómo estaría, a ver, en este paciente? Vamos a ver. ¿Cómo estaría para hacer el escenario? A ver. ¿Cómo estaría el extracelular? ¿Estamos de acuerdo? El intracelular, la osmolaridad en el SIHAT, ¿no? Osmolaridad sérica, osmolaridad urinaria, sodio sérico, sodio urinario. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo estaría el agua en el líquido extracelular? Sí, ¿qué hemos dicho? En el SIHAT, ¿qué va a haber? Mayor retención a nivel renal de agua, ¿sí o no? Pero de forma patológica, ¿no? No de forma normal. No de forma fisiológica, sino de forma patológica. ¿Cómo va a estar el líquido extracelular? Aumentado. Muy bien. Ok. ¿Cómo va a estar el sodio sérico? ¿Cómo va a estar el sodio sérico? Disminuido, lógico, ¿no? Porque si tú estás solvente soluto, estoy resolviendo mucha agua, ¿no? Voy a tener mucho solvente y el soluto va a disminuir porque tengo mucha agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Por lo tanto, si disminuye el sodio sérico, ¿cómo va a estar la osmolaridad sérica? Por su contraparte. Disminuida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a estar disminuida. Su contraparte. La osmolaridad urinaria, ¿cómo va a estar? Si es que yo, de alguna forma, estoy resolviendo toda la agüita que llega, la resuelvo. ¿Cómo va a ser la orina? ¿Concentrada o diluida? Concentrada. ¿Cómo va a estar la osmolaridad urinaria? Aumentada. Muy bien. La osmolaridad urinaria. Aumentada. ¿Y cómo va a estar el sodio urinario por ese mismo efecto? Aumentado. Muy bien. ¿Qué nos falta? El intracelular. ¿Qué analizo? Esto. ¿Ok? ¿Qué pasó? Acá hay más agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero el sodio está disminuido. Por lo tanto, la osmolaridad también va a estar disminuida. Y como tratar de hacer la compensación, el agua se va a ir de una zona
¿no? De menor osmolaridad a una zona de mayor osmolaridad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la explicación para que entiendan cómo va a esto del sodio, ¿no? O la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender en los escenarios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios, chicos, hasta el momento? ¿Dudas? Doctor, ¿Dudas? Dime. en la insuficiencia suprarrenal, el que estaba disminuido era la osmolaridad sérica o la urinaria. No, la sérica. Ahorita hemos hablado de la parte sérica, ¿no? Okay. No hemos hablado de la parte de la osmolaridad urinaria. Okay. A ver, este casito. A ver, dice. Paciente mujer de 32 años manifiesta vómitos incoercibles de posiciones frecuentes, empieza a sentir mareos desde el sueño. Al examen físico, presión arterial 70-50, frecuencia cardíaca 100, en los análisis muestra glucosa 110, urea 68, creatinina 2.1, sodio 154, potasio 4.4. ¿Cuál es la osmolaridad plasmática de la paciente? A ver, ¿cuál sería la osmolaridad? Primero, ¿el sodio cómo está? ¿Normal o aumenta? ¿Cuál es el valor normal del sodio? Sodio, está aumentado. 35, 45. ¿Cuál? 135, 145. 135 a 145, por lo tanto está en 154, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo está? Y la pregunta sería, como ese sodio es 154, solo por saber, ¿la osmolaridad estaría normal, aumentado o disminuido? Aumentado. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? Ok, ya. Ok. Entonces, ¿qué digo? Que voy descartando, ¿no? Esta osmolaridad está baja, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esta osmolaridad cómo está? ¿Está baja? ¿Está bien o no? Esta osmolaridad también no es tan alta, entonces, ok, el cálculo. Muchas veces que se dice que la osmolaridad es el sodio por 2. A ver, ¿cuánto es 154 por 2? ¿Cuánto sale? 308. ¿Cuánto? 308. 308. 154 por 2. ¿Cuánto? 308. Ya, ok. Más glucosa. ¿Cuánto sale la glucosa? Glucosa 110. 110, ya. Glucosa entre 16 más, ¿cuánto sería? 110 entre 16. 6.875. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? ¿316 creo? Más o menos, 316, ¿no? Ok. Más urea, ¿qué es cuánto la urea? 68 entre 6, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el cálculo, ¿sí? Ok. Netamente importante. Acuérdense que en la parte efectiva generalmente el cálculo es dos veces el sodio, digamos, es lo más frecuente, ¿no? Pero a veces le sumamos la glucosa. La urea, generalmente en la fórmula osmolaridad efectiva no la utilizamos, ¿ya? Muy bien. ¿Tenemos duda de esto? Acá sale boom, acuérdense, pero acá nosotros en el Perú no utilizamos el boom, ¿no? Y no utilizamos la urea, ¿no? Y esto también el doctor Silva probablemente lo ha comentado, ¿es por qué? Por su peso molecular, ¿no? El peso molecular de la glucosa 18 y el peso molecular de la urea 6, ¿no? Por eso son los valores, 5.6 para ser más reales, ¿no? Ok, entonces tenemos acá. ¿Qué pasó en este? Respecto al caso anterior, ¿cuál sería el gráfico que mejor describe el caso? Analizando, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? A ver, ¿qué tenía? ¿Tenía diarrea, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué tenía? Hipernatremia, ¿no? Ok, entonces, ¿qué sería? ¿Expansión o contracción? Contracción, ok. ¿En cuál hay contracción? Y si hay hipernatremia, ¿qué tipo sería? ¿Sería una contracción de qué tipo? Hiperosmótica, ¿sí o no? Ya, ok. ¿Cuál se parece más a una contracción hiperosmótica? ¿Dónde hay? ¿La B o la D? ¿Pero qué pasó acá? A ver. Pregunta, a ver. ¿Te parece? ¿Hay contracción? No. Ya. ¿Acá hay contracción? No, acá hay contracción. ¿Sí? ¿Acá hay contracción, chicos? Acá hay contracción, claro. Vamos a borrar. Acá
¿Qué contracción? A ver. A ver, ¿cuál? ¿Cuál sería? Si hay diarrea, es decir, hay diarrea y hipernatremia. Acuérdense que decíamos que en el caso que habíamos visto, ¿cuál era? Había diarrea, pero no había hipernatremia, pero era una diarrea isosmótica, acá no. Es decir, acá el paciente que ha perdido mucha agua, ¿no? Mucha agua. Entonces, okay. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de contracción sería? Si hay hipernatremia. Hiperosmótica. Hiperosmótica, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que ver? Que haya contracción, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que haya de alguna forma pérdida de volumen, ¿no? Que no se haya expandido, por lo tanto, es decir, acá hay expansión, ¿estamos de acuerdo? Acá hay contracción, pero aparte necesitamos que haya hiperosmolaridad. ¿Cuál les parece más? La B, ok. Entonces, vamos a ver si realmente la B. Ok, esto es lo que hemos visto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, su examen, ustedes me dejen. Ok. ¿No sale? ¿Cuál sería? No nos dan. ¿No hice la respuesta? No hice la respuesta. Ok, se la dejo de tarea. No. No, ya se la pongo. Para que ustedes busquen la Con la clave, la clave. La clave. ¿No sale? ¿Cuál era la acá solamente era cálculo, ¿no? ¿Cuál era el 326? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esta es la fórmula, acá. Acá la imagen. Uy, claro, tampoco nos tiene la respuesta. Acá estamos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está la respuesta. Entonces, chicos, acuérdense, los escenarios pueden cambiar, ¿sí o no? Entonces, la idea de reforzar esta pregunta es para que ustedes analicen. Creo que la mayoría sí pensó en la B, ¿no? Sí pensó en la B. ¿Okay? ¿Está bien? Técnicamente hemos entendido. O tal vez ya lo habían venido leyendo, ¿no? Ok, ya. Muy bien. Entonces, estos escenarios, chicos, pueden variar, ¿no? Los que llevan seminario de... Seminario. Ok, preguntas sobre esta parte, chicos. Dudas, comentarios. Y así 1000 casos, ¿no? Es decir, la idea es que ustedes de alguna forma, lógico, el doctor Silva le va a poner los escenarios más frecuentes, que son los 6 que hemos visto, ¿no? CIJAD, diabetes insípida, ¿no? O pérdida de volumen por diarreas, ¿no? Pero ahí el dato es importante si es diarreas que te digan que no. Es decir, porque podemos cambiar, ¿no? Es decir, podemos decir que el paciente tiene diarreas y tiene hiponatremia. ¿Ahí qué sería? ¿Cuál sería? A ver, diarrea y hiponatremia, ¿cuál sería de estos? Tal vez no está. No, también, diarrea, está perdiendo, ¿sí o no? ¿Pero qué sería? Hipomolar. Hipomolar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, las diarreas como caso clínico pueden ser, como en este caso, es una diarrea hipermolar porque hay hipernatremia, donde hay diarrea y no hay, y te van a decir donde no hay de alguna forma, es decir, que la pérdida de agua y electrolitos es igual, isosmótica, o una diarrea donde tengas más pérdida de ¿qué? De electrolitos que de agua, ¿no? Lo más frecuente es que la diarrea sean isosmóticas o pierdas mayor cantidad de agua que electrolitos, ¿no? Es decir, eso es lo generalmente. Pero igual se pueden poner los escenarios como un ejemplo para entendimiento. Lo otro que preguntamos, ¿cuál es? CIJAD y diabetes insípida, ¿no? CIJAD y diabetes insípida. ¿Ya? Muy bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, ok. Vamos para acá, por atrás. Para avanzar con otro. ¿Ya? Y acá están, por ejemplo, para complementar las ideas, ¿cómo es lo que finalmente yo voy a tener? Mira, primero lo que vimos era contracción, ¿no? Mira, en diarrea, ¿qué pasaba? Disminuye el volumen, ¿no? Del líquido extracelular, el volumen del líquido extracelular no cambia, la polaridad no cambia, ¿no? ¿Cómo está el sodio? Invariable, pero el hematocrito aumenta. ¿Por qué? Porque estás perdiendo plasma, ¿no? Si pierdes plasma, ¿qué va a pasar con el hematocrito? Aumenta. Es la explicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
¿Se entiende, no? Porque si yo pierdo plasma, ¿cómo va a ser mi hematocrito? Aumenta, ¿no? Por hemoconcentración, ¿no? Muy bien. El otro escenario, ¿no? Que era sudoración, fiebre, diabetes insípida. Acá, ¿qué pasó con el volumen? Se pierde, ¿sí o no? Pero como es hiperosmótica, ¿qué va a pasar con la molaridad? Aumenta. Y como la molaridad aumenta en el líquido extracelular, ¿el agua hacia dónde se va a ir? Del intracelular al extracelular. Por lo tanto, el líquido intracelular, ¿qué pasa? Disminuye. ¿Sí? La última, insuficiencia suprarrenal. ¿Qué dijimos acá? Que había pérdida tanto de agua, ¿no? Como de sodio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá con el volumen del líquido intracelular? Disminuye el sodio, disminuye la molaridad. ¿Y qué va a pasar con el volumen del líquido? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque como la molaridad está mayor en el líquido intracelular, el agua se va a ir del extracelular al intracelular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también es para que ustedes puedan tener los escenarios. Que esto más que todo, si el doctor Silva o mi persona les ponemos el caso clínico, le decimos arriba, abajo, flechitas, como ese focus. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, excelente. Ok, vamos por acá. Entonces, lo otro importante, chicos, es esto. Es decir, normalmente nuestro riñón, fisiológicamente, se llama lo que tiene es una autorregulación renal, ¿no? Es decir, cuando aumenta la presión o baja la presión, lo que trata de hacer el riñón es compensar esa pérdida o este aumento de volumen con regulaciones de ¿qué? De estas arterias, ¿no? Que son la arteria aferente y la arteria eferente. Acuérdense ustedes la arteria, vamos a poner por aquí, la arteria aorta. Acá tengo la aorta, estas van las arterias renales, ¿no? Finalmente esas arterias se van a dividir, ¿no? En las arterias arcuáticas, alimentarias y mil cosas más, finalmente para llegar a ¿qué? A la arteriola aferente, ¿no? Eso es lo que vamos a tener finalmente. Por lo tanto, la arteriola aferente es una manifestación de la presión que finalmente va a llegar, o la presión de perfusión que va a llegar al riñón. Acá que tenemos entonces, hay que recordar algunos conceptos. El gasto cardíaco. ¿Cuánto es nuestro gasto cardíaco normal? 5 litros por minuto, acuérdense, ¿no? Más o menos, ¿cuánto consume de gasto cardíaco nuestro riñón? 20%. Entonces, ¿cuánto es más o menos 20 de 5.000? 1.250. Así es. Ok. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esta parte? Presión o flujo. ¿Cómo le llamamos? ¿Flujo plasmático? ¿Cuál? ¿Flujo plasmático renal así le llamamos? ¿El plasma? No. El plasma. Es sangre, ¿sí o no? ¿Ah? Flujo sanguíneo. FCR. Flujo sanguíneo renal. Excelente. Flujo sanguíneo renal. ¿Qué pasa? Que recuerden que este flujo, finalmente, para que finalmente pueda pasar y pueda ser filtrado, ¿no? Porque la orina finalmente, ¿qué es? Es un ultrafiltrado del plasma. Acuérdense, esa es la definición de orina, ¿no? Finalmente, este flujo plasmático, ¿qué va a ser? Vamos a poner 1200. Es el 50%. Acuérdense, el hematocrito, ¿cuánto es más o menos? 55%, ¿sí o no? Por el 55%. Eso es más o menos el hematocrito, ¿no? Perdón, el hematocrito más o menos es 45 y 55 es el tema de valor del plasma, ¿no? Más o menos, ese es el cálculo que tenemos de acuerdo, ¿no? Por eso, todo el hematocrito, ¿no? El 45% es células formes y el 55% es plasma, la sangre, ¿no? Estamos de acuerdo, ok. Más o menos el 50%. ¿Cuánto sería el flujo plasmático renal? Si decimos que es el 50%, ¿cuánto sería? 600. Y de todo este flujo plasmático renal, ah, no, pero ese torsionador dice, Juan Bautista dice, ¿no? Alumnos. Ya está marcado, ya no caigo. Muy bien. Entonces, el flujo plasmático renal, chicos, va a ser, por lo tanto, el 50%, ¿no? Del flujo sanguíneo renal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos, no? ¿Lo entendemos? ¿Por qué? ¿Ok? Y finalmente, la filtración, ¿no? Lo que de este flujo plasmático, lo que va a ser filtrado, va a ser el 20% de estos 600. ¿Más o menos cuánto es? 120. Entonces, nuestra depuración de creatinina o nuestra tasa de filtración glomerular, ¿cuánto más o menos es? No es lo mismo, ¿eh? Pero más o menos ¿cuánto es? Acá está, entre 90, lo normal, y 120. ¿No? Ahí está. Entonces ya de esto podemos sacar todos los porcentajes para poder entenderlo. ¿Y esto por qué es importante? Porque
si yo entiendo que esto es lo normal, cuando yo tenga alguna patología, por ejemplo, si el gasto cardíaco disminuye en un paciente por un shock hipovolémico, imagínense ustedes, un paciente que llega a la emergencia con vómitos, con sangre, está haciendo hematoquesia, está perdiendo, ¿no? Vómito, está perdiendo deposiciones con sangre, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Hipotenso, taquicárdico, frío, no orina. ¿Qué digo acá? Uy, está en shock. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En este paciente, ¿cómo creen que estaría su gasto cardíaco? En el paciente que estoy mencionando, el shock hipovolémico. ¿Estaría igual 5 litros sería? No, baja, ¿sí o no? ¿Ok? Te voy a poner acá un ejemplo, que es 2500. ¿Ya? ¿Cuánto creen que sería en este paciente su flujo plasmático renal? Claro, si ya bajó. Pero no, el primer flujo sanguíneo renal. ¿Cuánto creen que sería el flujo sanguíneo renal en este paciente? ¿Cuánto es el 20% del 1500? Por ahí el millón. ¿Cuánto? 600, no. 500. Está bien. 600, ya. No, 500. Bien, flujo plasmático renal. Por lo tanto, ¿cuánto es el 20% de 600? ¿Cuánto? ¿El 20? 120, ok, muy bien. 120. ¿O 120? No creo, porque son iguales. No está mal. A ver, organizamos. 250. ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que el gasto cardíaco es 2500, ¿sí o no? Ya. ¿Cuánto es el 20% de 2500? Ya, 500, ya, ok. Entonces, este es el flujo sanguíneo renal, ok. De esto tengo que calcular, de 500, ¿cuánto es el flujo plasmático renal? 250, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, ¿y cuánto sería la tasa de filtración glomerular? 20%. ¿Cuánto es el 20% de 150? 50, ¿no? 50, ok. Traducción de esto, que cuando a mí me disminuye el gasto cardíaco, ¿no? ¿Qué va a pasar con la perfusión renal? Va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Eso qué explica? ¿Qué cuadro clínico? La otra semana vamos a ver patologías. La insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. ¿Sí? ¿Cuál es la principal causa de lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda? ¿Qué causas? A ver cómo las clasificamos. Perrenales, renales y hiporrenales. ¿De acuerdo? ¿Sí? La causa más importante es la perrenal, que es por hipoperfusión. Ahí está la explicación, ¿no? Si yo disminuyo el gasto cardíaco, disminuye todo. Y ahí está la explicación. Pero normalmente, esta arteriola aferente, arteriola aferente, y esta arteriola eferente lo que tratan es de hacer, como sea, lo poco que llegue, tratar de compensarlo. Y muy aparte que se activan todos los sistemas de compensación. ¿Cuáles son los sistemas de compensación de volumen? A ver, ¿cuáles son los 3 sistemas de compensación de volumen? A ver, si hay hipoperfusión acá, llega poco volumen. ¿Qué hormona secretaría o haría o estimularía para la secreción? La renina. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un estimulante. La disminución de la perfusión es una estimulante para la secreción de renina. Por lo tanto, se va a activar ese estima renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona, para tratar de resolver mayor cantidad de agua y sodio que llega al riñón. Lo poco que llega al riñón lo trata de resolver. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que trata de hacer nuestro riñón. ¿Qué más? La hormona antidiurética, así es. Y nuestro sistema simpático. Porque nuestro sistema simpático también ayuda a secretar renina. Y muy aparte que aumente el gasto cardíaco, ¿no? Y hay factores más. Entonces, eso es lo importante que debemos de recordar. ¿Ya? Entonces, para de alguna forma tratar de compensar toda la funcionalidad, lo que hace nuestro riñón es tratar de trabajar con la arteriola aferente o la arteriola eferente. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en un shock hipovolémico, ¿qué creen que haría la arteriola eferente? ¿Haría vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación, porque lo que yo quiero es que tenga poca resistencia, ¿no? Para poder entrar finalmente al espacio de Guamán y que producir filtrado y producir orina. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la función más importante del riñón. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto quiénes lo hacen? El óxido nítrico, las prostaglandinas, ¿qué más? Y ¿qué más? Aparte de eso, el péptido natriurético, muy bien, el péptido natriurético auricular. Todos estos productos lo que hacen es producir vasodilatación de la arteriola aferente, ¿ya? En cambio, la arteriola eferente lo que yo quiero que haga es que haga vasoconstricción. ¿Para qué? Para que el poco volumen que llegue no se pase, sino que
pueda pasar para la parte del espacio de Bowman y producir orina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá que tenemos, acá tenemos la angiotensina 2, ¿estamos de acuerdo? La endotelina y también el péptido natriurético. El péptido natriurético tiene doble funcionalidad. El aferente que va a producir vasodilatación y el eferente que produce vasoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, miren, acá, ¿qué puede pasar? Que yo le puedo dar medicamentos que pueden afectar la funcionalidad, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo a un paciente que tiene un problema renal crónico le doy ketorolaco, ¿qué podría pasar? Con la funcionalidad de la arteriola aferente o eferente. Contracción de la arteriola aferente. Así es, muy bien, exactamente, ¿no? Es decir, si yo a un paciente, ¿qué tal? Buenas, pase, no se preocupe. Si yo a un paciente, ¿no?, le hago una inhibición, por ejemplo, le doy el ketorolaco, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El ketorolaco lo que finalmente va a hacer con las prostaglandinas, ¿qué es? Va a disminuir las prostaglandinas, o se bloquea la producción de prostaglandinas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la vasodilatación? No se pierde, va a haber vasoconstricción. Por lo tanto, por eso que se dice que los aires que son nefrotóxicos. Es decir, sería imposible que a alguno de ustedes se le ocurra a un paciente con un choque hipovolémico o un paciente con enfermedad renal crónica que haga, ¿no?, que darles un aire, ¿no?, porque finalmente lo voy a complicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Okay, así está muy bien. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? No sería lo más recomendable. Lo mismo, por ejemplo, a un paciente hipertenso, ¿no?, que está en choque hipovolémico, que el paciente en la mañana que hizo tomó su IECA, su losartán o su enalapril. Vamos a poner acá enalapril. Ya, ¿qué pasaría con la arteriola eferente en este caso? Si le doy enalapril, ¿no? Y dijimos que, a ver, en un paciente con enalapril, ¿cómo estaría la angiotensina 2? ¿Normal, aumentada o disminuida? Disminuida, así es. Entonces, si la angiotensina 2 dijimos que produce vasoconstricción en la arteriola eferente, ¿qué pasaría? Vasodilatación. ¿Sería bueno? No, en este caso no. Por lo tanto, los IECAS también, más que todo cuando hay una depuración de creatinina menos de 30, ¿qué pasa? También son nefrotóxicos. Por eso que los nefrólogos, que le dicen cuando tú tienes un paciente con problemas renales, si tiene un problema agudo crónico, le dicen no utilizar AINES, IECAS, sustancias de contraste que son nefrotóxicos. Entonces, esto finalmente nos explica la funcionalidad que trata de buscar, ¿no?, la parte de los riñones. ¿Para qué? Para tratar de compensar, ¿no?, cuando hay alteraciones en su perfusión. Esa es la parte funcional. Entonces, tenemos el óxido nítrico, las prostaglandinas y todo esto, porque finalmente después decíamos para la función del riñón, tratar de filtrar para producir orina, ¿no?, que esa es la parte importante en este caso para poder relacionar. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Todo claro? Ok, vamos entonces a ver un casito. ¿Ya? Vamos viendo imágenes. A ver acá, para poder complementar ideas. Hay más preguntitas. ¿No? Entonces, ¿qué decíamos, no? Por ejemplo, las prostaglandinas, ¿no?, ¿qué decíamos dónde afectaban? ¿No? Cuando yo le doy aspirina, o AINES, lo que va a afectar es eso, ¿no? Así es, ¿no? Así es, va a afectar la arteriola aferente. Entonces, por ejemplo, si yo produzco una contracción de la arteriola aferente, acá tenemos, ¿no?, flujo plasmático renal, el flujo renal, ¿no?, y la relación. ¿Qué pasaría acá? El flujo plasmático disminuiría, ¿no?, y la parte de la clasificación glomerular también. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque si yo hago constricción acá, ¿va a poder pasar adecuadamente la sangre? No, ni tampoco de alguna forma el plasma para poder ser filtrado. Entonces, tanto la parte de la tasa de filtración glomerular como el flujo plasmático renal están disminuidos, ¿no? Eso tiene de alguna forma la parte lógica, ¿no?
O bien, por ejemplo, si yo hago constricción de la arteriola eferente, ¿no? ¿Dónde está la arteriola eferente? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Acuérdate que es la parte final. ¿Y acá qué dijimos? Acá dijimos, ¿cuál fue nuestro ejemplo de acá? AINES. ¿Y cuál fue nuestro ejemplo de acá? IECAS. Acá, lo mismo, la misma imagen, solo que estamos proyectando. Acá, ¿qué pasa? Miren. Acá, en la constricción de la arteriola, ¿qué va a pasar? La tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Va a aumentar porque finalmente estoy haciendo constricción acá y va a hacer que la filtración sea mayor, ¿no? Porque estoy haciendo que haya la sangre de alguna forma se demore más en pasar por la arteriola eferente, ¿no? Y la parte del flujo plasmático renal está, ¿no? Puede estar disminuido de alguna forma porque no va a seguir su camino de continuación, digamos, ¿no? Y los otros efectos de alguna forma que pueden hacer, ok, por ejemplo, lo otro, en la deshidratación, en el shock hipovolémico, ¿qué vimos? Con el ejemplo que les puse. ¿Cómo estaba el flujo plasmático renal y cómo estaba la tasa de filtración glomerular? Acá está. Pero el flujo plasmático va a estar todavía más disminuido. ¿Por qué? Porque al disminuir el gasto cardíaco, disminuye el flujo, el flujo sanguíneo renal, disminuye el flujo plasmático renal y por lo tanto disminuye la filtración glomerular. Ahí tenemos ejemplos múltiples. ¿Chicos? Muy bien, la cosa, chicos, que ustedes entiendan esta parte demostrativa, ¿no? Para entender de alguna forma cómo la funcionaría. Miren, entonces, ¿cuáles son los dos medicamentos que nos tenemos que quedar con esta idea? Son los AINES, ¿no? Y los IECAS, ahí está. Aferente, eferente, ¿no? Como puntos de ejemplo, ¿no? Porque puede haber muchos ejemplos, podemos poner óxido nítrico, podemos poner pectinapirético, endotelina, entonces, ¿no? Pueden ser varios, ¿no? Sino que acá el tema es netamente la funcionalidad. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Claro, lo que pasa es que la dopamina a dosis bajas, primero, la dopamina es una catecolamina, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la dopamina a dosis bajas tiene un efecto de nefroprotección, ¿no? Eso es lo que se explica de alguna forma. Entonces, la dopamina, ¿cuál va a ser el problema acá? Que finalmente si yo le doy una catecolamina a un paciente, lo que va a producir es vasoconstricción, ¿no? Se dice que a dosis bajas puede ser nefroprotector, pero finalmente a dosis altas lo que va a producir es al revés, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, si yo a un paciente le doy catecolaminas, ¿qué va a pasar con la arteriola aferente? Va a ser vasoconstricción, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con la arteriola eferente? Va a ser vasoconstricción. No es bueno, ¿no? Pero acuérdense que en algún momento necesitamos darle catecolaminas a un paciente porque hay un shock irreversible, tal vez una hemorragia digestiva y el paciente está que no se controla con el cloruro y la sangre y finalmente necesitamos darle vasopresores. El vasopresor está bien, pero finalmente lo que yo necesito, a sabiendas de que ese riñón también puede dañarse o puede tener alguna afección. ¿Ya? ¿Me entienden? Esa es la explicación que finalmente podemos tener. Es decir, fisiológicamente esto tiene una regulación interna. ¿No? Fisiológicamente tiene una regulación interna. Acá esta regulación ya vemos cuando hay patologías, ¿no? O cuando le damos medicamentos que pueden afectar la funcionalidad del riñón, ¿no? Como en este caso AINES y los IECAS. Eso no quiere decir que no se pueda dar, ¿no? Si el paciente tiene dolor, pues le daré medicamentos que no sean nefrotóxicos, ¿no? Ahí tenemos los opioides, el paracetamol, por ejemplo. O si necesita algún antihipertensivo, le daré un antihipertensivo que no afecte a la angiotensina. ¿Qué le podemos dar? ¿No? Los calciotagonistas, por ejemplo, o los de acción central, ¿no? Es decir, ahí tenemos el nifedipino, ¿no? Tenemos de acción central tenemos la fometildopa, ¿no? Que son otros tipos de antihipertensivos que pueden darse. No es que no le pueda dar, ¿no? Ya soy, ¿no? Como le va a afectar, sino lo cambio por otro que no tenga efecto nefrotóxico o no tenga un efecto sobre la funcionalidad normal del riñón. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es importante, ¿eh? Miren, esto es importante. ¿Sí? Cómo finalmente la afección de las arteriolas eferentes o la deshidratación o la parte de alteraciones del uréter van a afectar finalmente la funcionalidad renal. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver, vamos a ver esta pregunta. A ver, dice. Un turista, ¿no? Sufre una intoxicación alimentaria cursando con diarrea profusa. Llega a emergencia con ojos hundidos, mucosas secas y se le encuentra presión arterial 70-50, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto. Sobre los mecanismos de comprensión fisiológico, lo que conversábamos, ¿no?
Decíamos que cuando un paciente pierde volumen, ¿no? ¿Cuáles son los tres sistemas que se activan? Renina, o sea, ¿Vale? El sistema de renina, aldosterona, ADH, el sistema adrenérgico, la catecolamina, ¿sí? simpática. ¿Qué más? Bueno, la hormona tiroidea. Así, entonces, ¿ok? A ver, ¿qué dicen? Es falso. A ver, ¿qué pasaría con un paciente que está con pérdida de volumen? Nos vamos a la... ¿Incrementaría la diuresis como mecanismo de compensación? No. Porque al aumentar la hormona antidiurética, ¿qué más? ¿Qué dijimos que va a hacer este riñón? Lo poco que llegue, lo reabsorbe. Por eso que en algún momento el paciente que tiene anuria, oliguria o anuria, ¿no? Porque finalmente ya no llega orina y finalmente la hormona antidiurética tampoco, o trata de reabsorber en una fase inicial de compensación. Después ya no, ese riñón se necrosa, hace una necrosis muscular aguda y fue. La depresión de volumen incrementará la coporina 2 en el túbulo contorneado distal, el tubo colector por acción de la hormona antidiurética. Sí, es verdad. Eso dijimos que se elevan, ¿no? Se elevan las acoporinas, la coporina 1 y la coporina 2. Incrementará la acción de la angiotensina 2 sobre los receptores AT1 para producir vasoconstricción. ¿Qué dijimos? También, ¿no? Dijimos que el sistema renina angiotensina es elevado, que la hormona antidiurética aumenta. Incrementará la expresión del ENaC por activación de la aldosterona sobre el receptor mineralocorticoide. También. Acuérdense. Todo lo que es sistema renina angiotensina se va a estar estimulado, ¿no? Si al final se activará, ya soy SRA, ok, ¿no? Es decir, el paciente lo que va a hacer no es orinar mucho, sino va a tratar de retener la mayor cantidad de agua, ¿no? Así es. Es decir, o es una forma de compensación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos por acá. Entonces, el sistema renina angiotensina aldosterona tiene dos estimulantes importantes, ¿ya? Uno que es por medio de los varoreceptores, que es esto de medio de varoreceptores, ¿cuál es? En la célula, en la arteriola aferente. Es decir, cuando llega poco volumen, imagínense que esta es mi arteriola aferente, llega poco volumen, ¿no? ¿Qué va a hacer? Hoy va a decir, oye, falta volumen, ¿no? Necesito entonces más volumen. Secreta renina, ¿no? Aparato de glomerular, acá está, ¿no? El aparato de glomerular, acá está. Secreta más, ¿no? Renina, ¿para qué? Para activarse el sistema, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? A ver, ¿no? ¿Para qué? Para finalmente retener mayor cantidad de agua y sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Es decir, ese es un factor. Ese factor, ¿cómo se llama? Por medio de varoreceptores, presión. El otro efecto es esto, que es por quimioreceptores. La mácula densa es como un sensor de agua y sodio. ¿De qué pasa con un paciente que está con hipoperfusión? ¿Qué va a decir? Ok, oye, está hipoperfundido. Por lo tanto, ¿cómo va a llegar el agua y el sodio? ¿Cómo van a llegar? Perdón, el sodio, ¿cómo va a llegar? El sodio y el cloro. ¿Cómo? Disminuido, ¿no? ¿De qué va a decir? Ok, oye, menos sodio y cloro. Por lo tanto, renina secreta temas, ¿no? Segundo efecto. Que para muchos libros este es el más importante. ¿Y el otro cuál es? La estimulación por el beta 1, ¿no? El sistema adrenérgico también tiene de alguna forma estimulación para la secreción de renina, ¿ya? Entonces, si yo le preguntamos, Rosy le va a preguntar en el examen, ¿cuáles son los tres efectos importantes para la secreción de renina? ¿Cuáles son? Va por medio de varoreceptores en la arteriola aferente. Segundo, quimioreceptores en la mácula densa que sensan el cloruro de sodio, la sal y el cloruro. Y tercero, el sistema vital. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, acuérdense, ¿no? Que esto ya es el aparato glomerular es el que va a producir, ¿no? Que tenemos acá el angiotensinógeno que es producido por ¿quién? Por el hígado. Y que la renina lo que va a hacer es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, que está ahí, la hace, que mayoritariamente se produce en el pulmón y en el riñón, lo que va a hacer es convertir la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene múltiples funciones, ¿no? Múltiples. La más importante ya dijimos que vasoconstricción, ¿no? Pero que dijimos también, hace constricción de la arteriola eferente, ¿no? Tiene una acción indirecta para el efecto de la aldosterona, que eso hace que pueda eliminarse de alguna forma, ¿no? el sodio y los hidrogeniones, ¿no? Actividad sobre esto, ¿no? Y también tiene algún efecto sobre la secreción de hormona antidiurética. Entonces, finalmente, estas son las funciones más importantes del sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre esto? Hoy acá tenemos muchos targets, ¿no? Renina, ¿qué medicamento? Inhibidores, alisquirén, muy bien. Sobre la enzima, sobre el ACE, los IECAS, ¿no? Hay ejemplos, enalapril, captopril, sinopril, todos los PRIL, ¿no? Ok, de ahí tenemos medicamentos que actúan sobre la unión de la angiotensina 1 sobre la corteza suprarrenal. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Que son los inhibidores de ¿qué? ¿Cuál?
ya, los inhibidores de los receptores AT1 de la corteza suprarrenal, ¿no? Ajá. Para que no se produzca angiotensina 2. ¿Ahí cuál tenemos? Los sartán, valsartán, valdesartán, todos los sartán. Muy bien, y finalmente tenemos medicamentos que lo que van a hacer es bloquear la acción de aldosterona. Que ahí tenemos dos tipos de medicamentos, unos que actúan directamente sobre el receptor mineralocorticoide y otros sobre los receptores ENA. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles actúan directamente sobre el receptor mineralocorticoide? La espironolactona y la eperrona. ¿Y cuáles actúan directamente sobre el ENA? Amilorida y trianterena. Amilorida y trianterena. Muy bien, excelente. Muy bien, está bien, está bien. Excelente, excelente. Muy bien. Los que no han estado respondiendo, ya saben que tienen que ir a leer, ¿estamos de acuerdo? Los que han estado así murmurando las ideas y llegando a las conclusiones, lógico, hay que repasar más, ¿estamos de acuerdo? Pero los que no han llegado, decimos, todas las preguntas que hemos hecho han estado en la luna, ¿qué significa? Que estábamos en la luna, entonces tenemos que volver a repasar, ¿ya? ¿Sí? Hay algunos que todavía dicen, no, todavía estoy en la luna, no, otros no, otros ya están ya... Ok, pues, preguntas para su examen, la próxima semana. ¿Cuáles van a ser? Escenarios, ¿estamos de acuerdo? Expansión o contracción de volumen, ¿está bien? Ok, ¿qué más? Fisiología o la parte del sistema de compensación, del sistema de la parte de la pirola aferente y eferente. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, sistema de angiotensina y tales medicamentos. ¿Ya? Eso también es como cardio, solo hemos visto el cardio, ¿no? Es más nuevo, ¿no? Pero igual, ¿no? Como suplemento también puede venir en el. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta primera parte hemos concluido, chicos. Yo sé que es bastante información. 5 minutos. Vayan al baño, tomen agüita, estírense. Yo también, por usted, ya estaba... Un día me dan un 5 a mí por el tema de que no me muevo en la clase, me tengo que mover. Pues estaba así con el movimiento. Yo como los otros chicos que van todos los días al gimnasio. Yo así, no necesita movimiento o algo. Hay tiempo.